Buen día, jóvenes. Bienvenidos a la clase de programación. Vamos a hacer en este video tutorial, vamos a hacer un programa que nos permita almacenar en una base de datos un registro desde la consola de Visual Basic. Muy bien, vamos a iniciar este ejercicio práctico para que sirva de referencia de estudio. Bien, lo primero que vamos a hacer una carpeta. Vamos a estar en nuestra área de trabajo. Nos ubicamos aquí. Vamos a crear una carpeta. Le damos nuevo, carpeta. Le vamos a decir a esta carpeta, le vamos a dar proyecto. Vamos a llamarla proyecto. Una vez definida, vamos a crear una pequeña base de datos como ejemplo. Vamos a utilizar algo sencillo. Nos vamos a ir a tabla, vamos a seleccionar o identificar el nombre de la tabla, vamos a llamarle datos, a guardar, y vamos a crear los campos. Vamos a hacerlo de manera sencilla, code, nom y sueldo. Es simple, siendo el código y el nombre, datos de tipo texto, y el sueldo un dato tipo número. Teniendo en cuenta que el código sigue siendo una clave principal. Muy bien, definido estos elementos, los tres campos de mi tabla, voy a almacenarla según el modelo de base de datos compatible con mi gestor de programación. Muy bien, tengo mi base de datos, así como la pueden ver, vamos a mi tabla, vamos a almacenar nuestra base de datos, le decimos guardar como, y en las opciones de guardar base de datos, le vamos a seleccionar la que dice base de datos de Access 2002-2003. Seleccionamos, vamos a guardar, le damos sí a las dos preguntas que nos va a hacer, sí y sí, y nos ubicamos en la carpeta donde queramos visualizar. En este caso yo lo tengo mi carpeta en mi escritorio, ahí tengo proyecto, y a mi base de datos le voy a llamar base, sencillo, ¿no? Le damos guardar, y ya con eso tenemos nuestra base de datos ingresada. Vamos a ingresar 3 registros simplemente para hacer pruebas. 001, vamos a poner Edris Aguirre, sueldo, 5,000, agregamos otro registro, ponemos otro, mal, tenemos otro registro, como dije, vamos a poner 003, vamos a poner Elia Martínez, registro, 22. Ok, con esos 3 registros almacenados vamos a hacer una serie de pruebas cuando estemos en la plena ejecución, ¿no? Bien, vamos a cerrar momentáneamente mi base de datos. ¿Desea guardar los cambios? Le digo que sí. Y ya tenemos nuestra base de datos. Podemos verificarla en mi ventana, en la carpeta de proyecto. Ahí está mi base de datos. Como pueden ver, ahí está el archivo correspondiente a mi base de datos llamada base, que tiene una tabla llamada datos, y en esa tabla tiene 3 campos, code, nom y sueldo, siendo código y nombre, tipos texto, y el sueldo tipo número. Bien, continuamos. Ahora vamos a desarrollar nuestro proyecto en Visual Basic. Abrimos el Visual Studio 2022, esperamos mientras carga unos segundos. Vamos a crear un proyecto. Creamos un proyecto, esperamos mientras cargan los archivos del sistema. Ya nos dice Visual Basic, el código, el tipo de código. Recuerden que lo podemos seleccionar aquí. En el tipo de sistema vamos a poner Windows, y en la plataforma de trabajo vamos a poner consola. Seleccionamos el que diga aplicación consola.net framework y le damos siguiente. Ok, vamos a almacenar. Obviamente vamos a establecerlo en la carpeta de proyectos. Proyecto, está. Le damos a seleccionar carpeta. Y lo voy a dejar con el nombre del proyecto Console App 1, pero en la carpeta proyecto que tenemos en el escritorio. Como pueden ver, automáticamente se va a crear el proyecto. Le damos crear, empieza a generar, y como pueden ver, acaba de crear la carpeta correspondiente, y ahorita está creando todos los archivos de esa carpeta. Muy bien, una vez que ya está planteado nuestro
plataforma, empezamos a trabajar. Nos habilita ya nuestro gestor. Ahí tenemos nuestra área de explorador de soluciones, donde miramos los archivos, y nuestra área de código. Bien, vamos a hacer algunos elementos de referencia. Primero vamos a poner un pequeño rótulo por acá. Vamos a decirle, vamos a poner algún rótulo, programa de, de, de control de datos personales. Bien, podemos decorarlo, hacerlo, empezar así algo más o menos así. Nosotros, promoción 1, y vamos a poner similar a la anterior, solo como rótulo. Eso solamente son datos de referencia para identificar nuestro programa. Ahora necesito dos elementos, necesito dos librerías. Vamos a importar imports system.io, import system.data. Muy bien, ya están mis dos referencias establecidas, una por manejo de archivos en el caso lo requiera, y data para que tenga vinculación con la base de datos. Muy bien, siguiendo con mi etapa de código, vamos a entrar a lo que es el main y empezamos asignándole todo. No voy a hacer ningún rótulo, por lo menos esquematización de rótulos, eso lo podemos hacer más adelante, o lo hacen más adelante ustedes. Muy bien, en este caso vamos a considerar el programa, vamos a poder cambiarle un poquito la ventana, darle una característica. Vamos a usar control de datos personales. Esto recordemos que es para la ventanita el título en la ventanita de la consola. Vamos a crear una variable para que nos controle el ciclo. La vamos a llamar ciclo as boolean igual verdadero. Okay, vamos a crear una variable que va a contener la cadena, que es el enlace con la base de datos. Bin, cadena le vamos a llamar, as string igual, y ponemos todo el código referente. Provider igual Microsoft.get.olerigate.4.0. Data source igual punto pleca, vamos a ver, punto pleca, base, que es el nombre de mi base de datos, punto mdb. Ahora los elementos de seguridad, Persis, security, info, igual false, punto y coma. Con eso terminamos nuestra línea de ejecución, que ahí está visible, y damos enter. Muy bien. Ya estando ahí, bueno, arrancamos nuestro ciclo. Primero, como acabamos de hacerle asignar que va a estar en la carpeta raíz nuestra base de datos llamada base.mdb, entonces aprovechemos y movámoslo de una sola vez. Lo vamos a nuestra carpeta, proyecto, está mi base de datos, la voy a cortar, clic derecho, cortar, y la voy a poner en la carpeta del sistema que es bin debug. Entramos al proyecto, bin debug, y aquí lo pegamos. Pegamos, pegar. Y ya está mi base de datos en la carpeta del proyecto del sistema. Muy bien. Ya con eso lo confirmamos. Ahora vamos a crear nuestro programa, nuestra parte cíclica, porque va a ser que va a pedir un código, lo va a buscar, si lo encuentra lo muestra, y si no lo encuentra, entonces va a solicitar los datos, en este caso el nombre y el sueldo. Después preguntará, como son datos recién ingresados, preguntará si desea guardarlo. En el caso sea sí, entonces lo guarda en la base de datos. En el caso sea no, hará una siguiente pregunta, el cual sería desea realizar otra operación. Eso es básicamente la estructura lógica del programa. Muy bien. Bueno, hacemos el ciclo, while
ciclo. El while acompaña su loop, muy importante identificar ahí el esquema. Ahora, planteamos qué es lo que necesitamos. Primero, siempre que arrancamos un ciclo, limpiemos. Console.clear, está limpio, limpia la pantalla. Vamos a definir las variables. Necesito 3 variables, una para el código, uno para el nombre y otro para el sueldo. Bien, vamos a hacerla sencilla. Así que dim, vamos a llamarla B1, B2 y B3. B1 as string. Igual, nada, vamos a ponerla así. Dim, B2 as string. Igual a nada. A ver. String. Dim, B3 as double. Igual a 0. Bien, ahí tengo ya definidas mis variables. Una vez definidas mis variables, bueno, empiezo a pedir los datos. ¿Cómo pido los datos? Muy bien, vamos a ver cómo es código, nombre y sueldo. Así que console.write, ponemos código. Código, espacio. Y ahora le damos captura al código. Muy bien, entonces B1 igual console.readline para darle captura. Bien, que con eso tenemos la captura correspondiente. Muy bien. Ahora vamos a hacer una prueba. Si el código está vacío, entonces que me saque. O sea, si yo vengo e ingreso un código vacío, que me saque porque tiene que haber código. O sea, no puede haber un registro sin código. Entonces, esto es un bucle o una condición de seguridad. Entonces, si B1 es igual a nada, entonces console.bit, que sirva como alarma y que me saque. Entonces, vamos a darle un environment.exit, sin negociación, ¿verdad? Sino que me saque. Si yo no ingreso nada, que me saque. Muy bien, establecido eso, bueno, ahora vamos a realizar la acción de búsqueda que corresponde al código. Necesitamos el código SQL, así que creamos una cadenita, bin, le vamos a llamar código 1, as string, igual, y la consulta SQL, en este caso select, asterisco, from, nombre de la tabla de datos, where, code, que es el nombre del campo, igual, comilla, concatenamos, ampersand, quién es el que contiene el dato, la variable B1, que ya tenemos captura, ampersand, comillas, y cerramos la primera comilla que dejamos abierta. Bien, ahí tenemos nuestro código SQL que vamos a utilizar en nuestro programa. Muy bien, ok, ya tenemos el código, ahora hacemos la acción propiamente de realización de la búsqueda del código en la base de datos. Vamos a crear using, conectar, una variable de conexión, para que interpretemos que la cadena con quién trabajará. Using, conectar, as new, OLB connection, y le decimos con quién. ¿Con quién va a tener vínculo conectar? Va a tener vínculo con la base de datos. ¿Y con dónde está identificada la base de datos? En la variable cadena. Entonces aquí tenemos que poner cadena. Vamos, se arma su using, arma su bucle. Ahora vamos a hacer la variable comando. Así que using comando 1, as new, OLB command. Y a este nosotros tenemos que decirle, comando requiere que interactuemos con el código y con la conexión. En este caso, el código SQL es código 1, lo tenemos identificado y se remarca. Y la conexión está establecida con conectar. Un center que crea su handler interno también. Y planteamos la acción. Primero, vamos a abrir la base de datos. Primero,
conectar, punto, open, abre la base de datos. Inmediatamente, por cuestión de orden, vamos a cerrarla también. Close. Y entre medio de ellos vamos a poner el código. Pues de esta manera nosotros nos aseguramos que abrimos y cerramos la conexión. Si nosotros abrimos y no cerramos, más adelante llegamos a abrir, nos va a tirar un error. Por eso en este momento es bien saludable decir conectar punto open para que abra y conectar punto close para que cierre. De esa manera, y pongo en medio de las dos el código que necesito en este caso. Bien, vamos a crear una acción de búsqueda. Así que using lee as Play Data Reader igual comando 1 punto SQL. Armamos. Miren que todo eso va a quedar en medio de entre conectar open y conectar close. Muy bien. While lee.read para que haga la búsqueda en toda la acción de la base de datos. Damos enter, crea su ciclo while y en medio de él hacemos la acción. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Identificar el registro. Bien, vamos utilizando, como el código ya lo estamos utilizando, ahora vamos con B2, igual, lee, nom.toString, para el nombre, para el sueldo, lee, igual double, recordemos que tenemos que convertir, lee, sue.toString. Tenemos la acción de la manipulación o que muestre el registro de acuerdo al código ingresado e interpretado por el código SQL. Muy bien, ahora vamos a darle las visualizaciones. Console.writeline y vamos a decirle el nombre, espacio, concatenamos y ponemos la variable, que en este caso es la variable B2, ¿verdad? Que corresponde al nombre. Hacemos lo mismo para el sueldo. Writeline, sueldo, tenemos a B3. Bien, ya tenemos la visualización ahí. Listo. Salimos del end while, using y conectar. Podemos probar a ver cómo vamos hasta aquí. Probar la acción. Aquí antes de este loop, que es la línea que viene de acá, voy a poner momentáneamente un console.root. Simplemente para dar la atención y hacer la prueba. Recordemos que el loop es el que corresponde al do while, que es el arranque del programa. Vamos a ejecutar para hacer la prueba, por lo menos de la búsqueda. Esa es nuestra primera parte. Ok, tenemos nuestro programa ahí, nos visualiza el código. Le damos, tenemos código 001, 002 y 003. 001, y como pueden ver, ahí me aparece el nombre y el sueldo del código 001. Probamos con el 002. También. Probamos con el 003. Y ahí está también. Estos códigos ya están interpretados en mi programa. ¿No? Ya los tengo bien edificados y están de antemano en el código. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, bueno, vamos a meter un código que no exista, 999, y como pueden ver, no realiza absolutamente nada porque no hay nada después de eso. Solo tengo interpretado hasta el momento que me muestre el código que yo tenga. Y hasta el momento los códigos que no estén, no los tengo interpretados, así que vamos a verificar. Porque el programa no ha terminado. Muy bien. Entonces, me quedo aquí básicamente, en el cierre de la conexión. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, tengo varias formas de poder interpretar. Asumimos que si ingresamos un código, este código va a agarrar el nombre, porque por medio de la secuencia SQL, que filtre los datos, pero que de que su código es tal, que se ingresó, entonces va a mostrar, de acuerdo a ese código, el nombre y el sueldo correspondiente a ese código. Ahora, si yo ingreso un código que no existe, entonces
no se mete o no se agrega o no se asigna un valor o un nombre a una variable porque no lo tiene. Entonces se supone que esa variable está vacía. Entonces, ¿qué hacemos en esa acción? Bueno, podemos hacerle si P2 es igual a nada, o sea, si no es nada porque no se le asignó un valor, por lo tanto, no hay un nombre y al no haber un nombre significa que no hay un registro. Then, y podemos asignarlo así. También podemos haberlo hecho, si queremos hacerlo así, lo hacemos, pero también podemos haberlo hecho de esta manera. Si len B2 B2 es igual a 0, entonces, al final esto lo que va a preguntar es si está vacío, porque entre comillas juntas es vacío, y aquí le estoy diciendo que B2, que mida la longitud de caracteres que tiene B2, y si la longitud es 0, entonces realiza una acción. ¿Qué significa esto básicamente? Significa lo mismo, si está vacío. Vamos a utilizar ese para acoplarlo. De la manera tendríamos un ejemplo con dos situaciones similares, como pueden ver, aquí está vacío y aquí también interpreto que está vacío. Muy bien, vamos a quedarnos con esto. Ok, si está vacío, ¿qué? Bueno, si está vacío es porque no existe el registro. Entonces, que los pido. Entonces, vamos a pedir los nombres, los datos. Console.write, vamos a poner nombre y vamos a darle captura. B2 igual console.readline.to. Ok, ya hicimos la captura del nombre. Hacemos lo mismo con el sueldo. Console.write, sueldo. Punto. Y como es número lo que vamos a capturar, vamos a hacerlo en un control de excepción. Try, catch, and try. Entonces, en el try ponemos el código con posibilidad de error, que es la captura. En este caso, B3 igual double.parse console.readline. Y en el cache ponemos la respuesta del caso ocurra. Bueno, vamos a asignarle un valor por defecto. B3 igual, digamos, un salario mínimo. Vamos a asumir que es 12,000. 12,000 como que fuera el salario mínimo. Pero vamos a ejecutarle una campanita dándole a entender que sucedió algo internamente. Bien, ahí tenemos nuestro eh, track. Ya con eso ya le dimos captura. Seguimos dentro del mismo. Ya le dimos captura. Ahora vamos a hacer la pregunta. Si deseamos guardar el registro, sí o no. O sea, pedimos el código. Si lo encuentra, los muestra. Ya he hecho la primera parte. Si no lo encuentra, entonces que ingrese los datos. Entonces, hasta ahí llevamos, que ingrese los datos. Una vez que ingresó los datos, que haga la siguiente pregunta, que diga, ¿desea guardar la información? Con datos ya ingresados. Si desea guardar la información, si le digo que sí, que lo guarde. Si le digo que no, entonces que me haga la siguiente pregunta, ¿desea realizar otra operación? Sí o no. Si le digo que sí, vuelvo al principio a pedir el código. Si le digo que no, entonces que salga el programa. Muy bien, en este caso vamos a hacer la pregunta. Fecha a guardar. Vamos a darle un espacio por medio y vamos a hacer la consulta. Console.write. Bueno, vamos a aplicar colores. Foreground color igual console color. Vamos a ponerlo en rojo. Vamos a ahora sí la pregunta. Console.write. Hacemos la pregunta. La pregunta es, ¿desea guardar el registro? Guardar el registro. Ok, ya está la acción. Hacemos. Volvemos al color. El color gris. Color gris. Gray. Y ahora hacemos la captura que corresponde. Ok.
Vamos a crear la variable dim guardar as string igual console.readline punto todo. Ok, ya hicimos la captura. Entonces, una vez realizada la captura, bien, viene la pregunta o la condición si guardar es igual a ese, pues que guarde. Entonces le decimos si guardar es igual a ese, entonces, y hacemos la acción. Ok, ¿qué necesitamos? Bueno, ya está guardar. Si le digo que sí, entonces que guarde. ¿Qué necesito? El código SQL. Así que dim, le vamos a dar código 2, as string, igual como hicimos en el anterior, insert, into, datos, la lista de los campos, code, num, suelo. Salud, mía, y aquí me desplazo un poco para ver todo el código. Concateno, código con qué variable trabaja, con B1, espacio, concateno, espacio, doble comilla sencilla, la coma, concateno, con qué variable manejo el nombre, con B2, concateno, espacio, comillas, con coma, concateno, con qué manejo la variable, el sueldo, con variable B3. 3, espacio, concateno, espacio, comillas, la comilla sencilla que corresponde a esta comilla y el paréntesis que cierra este. ¿Ok? Cerramos, listo. Está el código SQL que necesitamos. Bien, código que hasta el momento no va a hacer nada en específico. Ahora vamos a llamar el elemento que corresponde a la acción que ejecute ese código. Bien. Como ya tenemos conectar arriba y estamos dentro del mismo, como pueden ver, seguimos adentro de conectar. Es esta línea de aquí, como pueden ver, seguimos, por así decirlo, adentro de su parámetro. Muy bien. A ver. Igual, todo esto, vamos a ver la captura acá. Todo esto lo voy a cortar y lo voy a poner acá porque va inmediatamente después de este close. Okay, ahí, pequeño detalle. Entonces, teníamos que cerramos. Voy a quitar este read key, no lo ocupo. Después de conectar, hacer la prueba, va todo bien. Estoy aquí en guardar. Tengo que atender en div, en async, load, en sub y en módulo. Ok, estoy en código 2. Ahora vamos a abrir la conexión. El conectar, punto open. Cerramos también, conectar, punto close. Ponemos el código internamente y decimos using comando 2 as new holiday command. Le decimos que trabaja con código 2 y con la variable conectar. Enter, hablamos su segmento, controlamos excepción, try catch, le decimos comando 2, ejecutamos el código SQL y este es con comando 2.execute non-query. ¿Qué hace en el caso de que usted algún error? Bueno, que pite nada más. ¿Cuál se va a detener? Tenemos nuestra acción, limpia ahí. Muy bien, después salimos de conectar. Después de conectar tenemos extendif, de ahí extendif, porque yo lo que quiero, una vez que ya guardó, que haga la siguiente pregunta. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Desear realizar otra operación? ¿Sí o no? Pero esa pregunta no solo la va a hacer cuando, una vez que guarde, sino también que me sirva cuando yo mostré los datos y que me tiró la ventana. Entonces, estratégicamente, ese bloque lo voy a poner antes del loop, ¿no?
Entonces yo voy a tener el en yes, en ESIN y en ESIN. Y aquí voy a hacer la segunda pregunta antes de los. De esa manera, yo garantizo que va a estar inmediatamente, si los muestra, o después de guardar, se hace la misma pregunta. Ok. Espacio. Y aquí vamos a hacer la pregunta. Vamos a hacer un espacio por medio, console.brightline. El console.foregroundcolor igual console color rojo. Hacemos la pregunta, console.bright, clic N, desea realizar otra operación, sí o no, enter, devolvemos el color a gris y hacemos el ingreso. Bueno, dim, otro, as, string, igual, console.readline.turbo. Tenemos la captura y damos los select case que necesitamos. En este caso, select case, otro, case, si es igual así, entonces, bueno, que vuelva al inicio, vamos a darle un console.clear para que limpie. Ok. Aplicamos otro case. A ver, case n, o sea, no. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer en ese caso? Entonces, si le digo que no, que se salga. Entonces, vamos a aplicar como referencia y que salga. Entonces, vamos a volver el ciclo a falso. Ok. Si pulsamos otra cosa que no sea la S o la N, entonces le damos case else. Case else es otra cosa. Entonces, el que pite dos veces, console.bit, console.bit, y que me saque. Entonces podemos hacerlo una salida forzada. Exit set. ¿Bien? De ahí seguimos con el select, después loop, en sub, en módulo. Y ahí queda nuestro código. Probemos la ejecución. Damos. Bien, tenemos nuestro código. Vamos a ir abriendo nuestra base de datos para irlo viendo también. Abrimos nuestra base de datos. Y como pueden ver, tengo los tres códigos. Perdón, muy bien. Mi programa, vamos a identificar acá, código 001, y nos muestra. Y miren que la pregunta ya la hace una sola vez. ¿Desea realizar otra operación? Le digo que sí. Me vuelve a ver el código 002 y validamos que efectivamente es el 002. Y le decimos que sí. 003, nos muestra el 003. ¿Desea realizar otra operación? Le digo que no. Se va a salir. Entonces, tenemos la acción correcta. Vamos a ejecutar nuevamente. Teniendo la visibilidad de nuestra base de datos. Y ahora vamos a ingresar un registro que no exista. Si es 001, lo va a mostrar. Le digo realizar otra operación, le digo que sí. Voy a ingresar algo que no esté. Tenemos el 001, 002, 003, 004 y me pide el nombre. Bien, vamos a poner en este María Guzmán. Sueldo, 10,000. Miren la pregunta, ¿desea guardar el registro? Le digo que sí. Guarda. De repente podrán decir, no lo estoy viendo en la base de datos. Bueno, sencillo, en la base de datos vengo y le damos que refresque la información. A ver, actualizar todo. Y miren, ahí está, ¿verdad? Ya lo pueden ver. Desarrollar otra operación. Le digo que sí. Y me vuelve a ver el código. 005. Pide otro nombre. Vamos a ver Jesús Paredes. Sueldo.
Ahí termino. Deseo guardar el registro, le digo que sí. Actualizo si quiero. A ver, ahí está Jesús Paredes, ya lo agregó. Deseo realizar otra operación, le digo que no. Se sale del programa. Ahí como pueden ver, es un programa integral en el cual tenemos nosotros nuestra base de datos y nuestro programa a nivel consola que permite buscar un registro. Si el registro existe, lo muestre, y si no existe, abre espacio para ingresarlo y le hace la pregunta si desea guardarlo, y si le dicen que sí, lo guarda en la base de datos, y si le dicen que no, les hace la otra pregunta correspondiente a desear realizar otra operación. Entonces, todo es estratégico dependiendo dónde ubican ustedes el código. Esto es más o menos un programa sencillo, menos de 100 líneas. Como pueden ver, vamos a ver. Básicamente son 88 líneas con algunos espacios de por medio por ahí. Entonces, siguiendo una secuencia lógica de nuestro código, ¿verdad? Espero que haya sido de utilidad, que hayan entendido o que practiquen este código y tomen referencia, ¿verdad? Aquí ya estamos integrando códigos para buscar y códigos para guardar registros en la base de datos. Entonces, importante identificar que esa última pregunta, para que sea vinculante para tanto cuando muestra como para cuando guarda, es dejarla de último, básicamente, y dejarla antes del loop, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes miran aquí que la pregunta está antes del loop. Y el loop, estamos claros que es el inicio del ciclo, ¿no? Que el inicio del ciclo hace la pregunta, hace la pregunta o hace la acción de búsqueda. Entonces, si solo busca, va a mostrar, como pueden ver, solo busca. Si pongo algo que entonces va a mostrar de una sola pregunta porque va a topar ahí. Recordemos en este caso que si no hay un nombre, eso me va a entender que se va a ingresar y se puede guardar. Pero está dentro de su estructura. Bien. Revisen bien el video. Miren el código a detalle. Vamos a darle un paso a paso rápido. Vamos a ir bajando para que vayan viendo el código segmentado, ¿no? En el caso, cuando ya apliquen la acción de guardado, miren, sencillo. Y la última parte, que es la pregunta final, ¿verdad? Terminando así nuestro programa. Muy bien, eso es todo por nuestra parte el día de hoy. Espero hayan entendido y practiquen el código. Nos vemos a la próxima.